Bienvenido a la continuación de estas reflexiones en torno a las discusiones que se vienen dando a raíz de la propuesta de reformar estructuralmente el sistema de salud de Colombia. Creo que en principio todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar el sistema de salud. Todos creemos que hay asuntos propios de la estructura, como se le dice en el Ministerio de la Salud, de la estructura que hay que mejorar, cambiar. Todos estamos de acuerdo en que, aun cuando no lo he escuchado mucho, con el dinero que se ha invertido en salud durante 30 años, deberíamos tener resultados en salud mucho mejores en todos los campos de la salud y especialmente en cuanto a la atención de las enfermedades. Casi que yo diría principalmente esto último, porque es un sistema que se ha concentrado en atender enfermos. Estamos reflexionando sobre estas discusiones y en esta primera parte lo estoy haciendo frente a los documentos técnicos, a los postulados técnicos que sirvieron de base para estructurar a su vez la Ley 100 de 1993. Es decir, para plantear esos documentos como un aporte a ese cambio estructural que se le quiere hacer al sistema de salud. He hablado de el primer cromosoma, así los he llamado, así lo llamo en las clases y así lo llamo en un libro que se llama Seguridad Social. El primer cromosoma, ya lo expusimos, estamos en el segundo cromosoma de esa estructura básica de la Ley 100, que dije nos va a ocupar varias reflexiones porque es largo, tiene varios componentes. El primero lo señalé en la anterior reflexión, que está asociado a la necesidad de tener líderes, gerentes, gestores o como le queramos llamar, en las instituciones hospitalarias que hayan estudiado gerencia o administración hospitalaria como su carrera principal, que es un error terrible pensar que un médico, y peor todavía, que entre más medicina sepa, es mejor gerente de un hospital. Suena tan ilógico como disparatado, pero así se ha hecho siempre. El segundo cromosoma en el que estamos también plantea la necesidad de que el Estado dirija, rija, se concentre en todas las actividades de salud pública. Y aquí entramos a un terreno boscoso, a un terreno realmente amplio de caminos que a veces parecerían no conducir a ninguna parte, de postulados que a veces parecen tan utópicos como imprácticos, de postulados o mejor, de posiciones o sugerencias tan prácticas que demandan mucho esfuerzo y resulta que apenas se concentran en una mínima parte de la salud pública. Por ejemplo, las vacunas. Las vacunas son un mecanismo de inmunización de los niños
Creo que todos nos familiarizamos mucho más con las vacunas en el año pasado a raíz de la pandemia del 2020, cuando surgieron un conjunto de vacunas para que todos tuviéramos anticuerpos e impedir que la enfermedad del COVID nos diera. Eso es un esfuerzo billonario en dólares, de altísima tecnología. Muy pocas entidades, y usted lo vio, en todo el mundo fueron capaces de producir las vacunas que hoy tenemos a nuestra disposición, lo cual quiere decir que realmente esa tecnología está en manos de muy pocas entidades. Incluso fue alianzas entre algunas de ellas para producir algunas de ellas, de esas vacunas. Sin embargo, fíjese usted, tanto esfuerzo, evidentemente, para evitar que una enfermedad siguiera propagándose como pasó con la peste bubónica del siglo XIV, que se repitió varias veces y que causaba mortalidades descomunales. Se habla de que en Europa, en el siglo XIV, a mediados de ese siglo, pudo haber muerto hasta un 20, un 25% de la población de Europa. Pues eso se evitó. Claro que el COVID tiene una mortalidad mucho más baja, pero se evitó que la pandemia hubiera ocasionado unas restricciones al movimiento, a la vida cotidiana mayores, aun cuando fíjese usted que en la China todavía tienen restricciones severas con apenas unos pocos casos que aparezcan. El punto que quiero mencionar es que a pesar de ese gran esfuerzo, de esa gran inversión en dinero, en recursos, solamente estamos controlando la aparición o la propagación de una enfermedad que está enmarcada dentro de las políticas de la salud pública, pero que su efecto en términos de la salud de las poblaciones es minúsculo. Solamente impide que aparezca una enfermedad que tiene una mortalidad baja, que afecta a algunas personas, las lleva a una unidad de cuidado intensivo y al salir de ahí pueden quedar con un grado de discapacidad grave. Importantísimo prevenir esos daños. No estoy subestimando para nada el valor de las vacunas. Yo mismo debo ser uno de esos beneficiados. Ya tengo hasta la 4ª dosis. No puedo minimizar ese éxito de la tecnología. Pero a lo que me refiero es que dentro de esas definiciones tan amplias que a veces se dan de la salud pública, fíjese usted que no podemos decir que haya mejorado las condiciones que afectan la salud de las poblaciones. La ministra de Salud de Colombia, dentro de las exposiciones y conversaciones que tiene, estoy escuchando muchas de ellas precisamente para familiarizarme mucho más con sus grandes ideas, con lo que la reforma plantea para el año entrante. Habla de los condicionantes sociales de la enfermedad. La vacuna solo apunta a prevenir el COVID. Semejante esfuerzo, semejante inversión, uno pensaría, debería impactar muchísimo los condicionantes sociales de la enfermedad. Parecería paradójico entonces que después de que el mundo invirtió tanto dinero en la vacuna, en el año 2022 tengamos problemas sociales, es decir, condicionantes sociales, que están afectando terriblemente la salud pública global. Concentrémonos en nuestra región y especialmente en Colombia. Fíjese usted la inflación
es decir, el incremento descontrolado de los precios al consumidor. Un aumento, se habla en algunos economistas, en alguna época decían que la inflación era el cáncer de una economía. Entonces, hay una inflación, es decir, un aumento descomunal de precios o un aumento creciente de precios. Los bancos centrales deben elevar las tasas de interés para que los consumidores nos endeudemos menos, y si nos endeudamos menos, compramos menos, y de esa manera los precios deben comenzar a bajar. Pero ¿qué pasa mientras hay esa inflación? Pues hay muchos hogares, y por ahí las cifras son aterradoras, de la cantidad de colombianos, aún en las grandes ciudades, que no tienen sino 2 comidas y otros tantos solo una comida al día. Esa es una tragedia de la salud, en salud pública. Ese es un drama en salud pública, y fíjese usted que no hay una solución similar a la de las vacunas, por más de que se invierta dinero y recursos. En este momento, y las noticias de esta semana lo han revelado, América Latina cuenta con una serie de nuevos presidentes de origen socialista o tendientes al socialismo, o que buscan el socialismo, es decir, solucionar problemas de las grandes mayorías que han estado aisladas durante los 30 años pasados de la globalización, de precisamente los beneficios de esas aperturas globales. Va a ser muy difícil, va a ser muy complicado que realmente la salud pública, como eje de la política social de un país como Colombia, que lo menciona así la ministra de Salud, logre, con todos los recursos que tiene a su disposición, controlar, por ejemplo, los efectos nocivos de la inflación, a menos que realmente se dedique a repartir concretamente alimentos, comida a las familias más pobres de este país. Por eso es que necesitan impuestos, por eso es que necesitan que las personas que hemos tenido la fortuna, sí, la fortuna, porque es una cuestión de haber nacido en ciertos sitios de una geografía, haber podido estudiar, haber podido tener ciertas, ciertas características de una vida que la mayoría no tienen. Debemos contribuir para que un Estado tenga los recursos precisamente para que la salud pública se beneficie. No sé si es un don o es una virtud entenderlo así. Parecería a veces que le cuesta mucho trabajo a algunas personas entender que los estados no producen riqueza, los estados consumen riqueza, y la riqueza deben recibirla a través de los impuestos para llevarla, en este caso particular, en este minuto de este siglo particular, en todo el mundo y especialmente en los países de América Latina y muy especialmente en el nuestro, que por todas las medidas es tan desigual. Debe necesitar el Estado y el gobierno actual recursos producto de los impuestos para invertir en la salud pública. Y recuerde usted que hemos dicho que la salud es un activo productivo. Luego, es vital que entendamos que la salud pública necesita unos líderes, unas personas que gestionen y gerencien las instituciones actuales y las que se puedan crear, para que esos recursos realmente mejoren la salud pública, lo cual quiere decir la salud particular de un número creciente de ciudadanos, para que al ser un activo productivo cada vez tengan una mejor calidad de vida. Continuaremos sobre este aspecto fundamental de nuestras vidas. Muchas gracias.